tal? ¿Cómo les va? Pablo, ¿cómo andamos? Buenas tardes, bien. Bueno, ¿Vos? bien. A ver, algunas cosas. Sí, Llega fin de año. Llegan las fiestas. a nuestro pesar, ¿no? ¿Cómo llegamos? Viste que te empezás a saludar con la gente y decís, bueno, felicidades, nos vemos el año que viene. Se pasó un año. ¿Pero qué año? ¿Qué año es el que...? En realidad todavía no terminó. Este programa, les vamos a contar la letra chica, va grabado, por supuesto. Estamos en vísperas de Navidad y, bueno, yo todavía no preparé nada. Ni la cartita de Papá Noel. Ah, o sea, la mesa dulce, la Nada, organización nada, familiar, nada de eso. Nada. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, pero sí mucha información política. Mucha información política. Eso sí, porque el año no termina, ¿no? Parece que hay una continuidad, ¿no? Que el año continúa enero, Claro. febrero. Es un año Ese sí. atípico. Vos decís, claro, que es como, en realidad, el fin de este año 2025, el inicio del 2026, me parece que es casi como un fin de año europeo. Me gustó eso, fin de año ¿viste? europeo. Claro, estamos en España, ponele, porque solamente tienen las vacaciones de las fiestas, están en plena actividad escolar, universitaria, a lo sumo una mini vacación de invierno, Claro, ¿no? Entonces tenemos un fin de año europeo. pero con 35 grados. Con 35 grados, sí. Y como Javier Milei no se toma vacaciones, ¿no? Por lo menos no disfruta del tiempo libre, le dio permiso, ¿no? Claro, ahora vamos a repasar un poco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a intentar ver qué hace el gabinete, ¿no? Claro. Enero, febrero, para el Claro. próximo año ya hay proyecciones. Sí, un gabinete que cambió, ¿eh? Sí. Que cambió. Este mes de diciembre estuvo bastante movido. Sí, Cambió, sí. sobre todo en el sector, en el área económica. Exactamente, y ahí, bueno, después lo vamos a ampliar si querés, pero básicamente amplía su poderío Karina Milei, que venía con ciertas idas y vueltas, golpes después de la Claro. primera elección bonaerense. Bueno, se terminó llevando puesto a quienes en su momento eran sus socios, pero después cayeron en desgracia Claro. por su propio desgaste, y la consolidación también de Santiago Claro. Caputo, ¿no? Si pensamos la tapa, viste que hay una famosa Sí. revista que hace la tapa. Sí. Estuvo espléndida Patricia Bullrich como uno de los personajes del año. Es uno de los personajes del año, Sí, sin Patricia duda. Bullrich, ¿no? Que también sostuvo, ¿no? Gran parte de su poderío dentro del propio gabinete, pese Claro. a la salida. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una de las ganadoras del año 2025 es Patricia Bullrich, sin dudas. Perdió la elección perdió la primera vuelta en el 2023. Va después, baja la cabeza, integra el gabinete de Javier Milei y resurge como el ave fénix después de una elección en la ciudad de Buenos Aires, la gestión en seguridad, nombra a su sucesora. Es una de las ganadoras. La gran ganadora, como vos decís, la estrella culona del CONICET. En el gobierno, ¿es Karina Milei? Y construyó, creo, la jefatura imposible. No te animas a decir que... No me animo a que la... pero sí, digamos. Pero Realmente digo- es así. Ella y todos los que están debajo, ¿no? Que prácticamente estaban con un pie fuera del gobierno y después de lo que pasó en octubre cambió por completo el escenario. Claro. Bueno, cuando empezó este programa, en un canal que tenía otro nombre, que conservamos la identidad aunque hayamos cambiado el nombre, exprimimos la realidad de la Sí. misma manera, había un país. Empezaron las denuncias, una sucesión de hechos. Bueno, ya veníamos Sí, de antes con el totalmente. caso Libra. En el Congreso de la Nación se le dio vuelta la taba a Javier Milei y los que eran aliados se le dieron vuelta y la oposición, el peronismo más las otras oposiciones fueron aprobando leyes que el gobierno no quería. Sí. Algunos hasta decían que tendría que haber renunciado Karina Milei en ese momento. ¿Te acordás? Sí, hay muchos que estaban prácticamente adhiriéndose al club del helicóptero completo, no solo de Karina Milei. Ah, bueno, sí, aparte, ¿no? claro. Sí, totalmente. Y creo que no solo ella es la gran ganadora de eso, sino muchos de los que estaban debajo. Digo, también la estrella del año, por supuesto en una segunda línea, tercera línea, es Sebastián Pareja, ¿no? ¿Recordás el Claro. enfrentamiento con el Gordodán, las fuerzas del cielo? Que incluso la noche de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires le presentó la renuncia en persona a Karina. Claro, y a estamos Javier hablando de Milei. la desdoblada. Exactamente, la desdoblada, donde tenía injerencia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y bueno, cambió todo en la semana siguiente hacia octubre, y todo lo que hicieron también ese equipo, el carinismo desde octubre hasta ahora, ¿no? Fines de diciembre, que pretenden continuar
con reformas, con estructura también mayor del partido a lo largo y ancho del país, porque están todos pensando desde hoy mismo en 2027. Claro, sí. Están todos, y cuando decís todos es todos, porque en el peronismo también se están peleando por el 2027, porque Provincias Unidas está armando para el 2027, pero vamos a ir por partes para no marearlos. Dale. Teníamos un país, como dice Pablo, donde algunos ya adherían al club del helicóptero y pensaban que este gobierno estaba agotado. Hubo elecciones escalonadas durante todo el año. Gobernadores que ganaron su elección, como Axel Kicillof, ¿no? Sí. Que fue el batacazo. Se peleó con la Cámpora, con Cristina, con todos, porque él insistía en que tenía que ser desdoblada la elección. La rompió, Sí, le fue muy bien. le fue Hay muy que bien. decirlo. Pero el 26 de octubre, Maximiliano Puyaro en Santa Fe. Bueno, Gustavo Valdés ganó así por un poquito en Corrientes. Martín Yarlora y Juan Schiaretti en Córdoba. Ignacio Torres, el joven maravilla brillante de Chubut. Todos perdieron el 26 de octubre. O casi todos perdieron. Quintela en La Rioja ganó, pero por poquito, Sí. raspando. Martín Menem también es otro ganador del año. Claro, que fue clave en aquellas jurisdicciones donde no perdieron porque llegaron a una alianza. Claro. Hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Chaco, Ahí de está. Entre Ríos, ¿no? Distritos Mendoza. donde hicieron casi una fusión. Mendoza, Chaco, fusión con el radicalismo. En Entre Ríos, fusión con el PRO. Gobernadores de mucho peso, como Alfredo Cornejo o como Rogelio Frigerio, que se achicaron y dijeron, hagamos una lista juntos. Jorge Macri, que también desdobló, pero a él cuando desdobló no le pasó como a Kicillof, le fue mal. Sí, ¿Es un perdedor Jorge Macri sí, sin duda. del año? Sin duda. Es no solo el perdedor, sino también hay una nueva fisura de la que quizás no se hable y que sea para desarrollar el próximo año, de la diferencia dentro de los propios Macri. Claro. Entre Jorge y Mauricio hay también, ¿no? ¿Qué estrategias aplicó en Claro. septiembre? ¿Cuál en octubre? Claro. ¿Por qué o cómo ir o no alineados a la libertad avanza? Es una historia Igual, larga. cuando hablamos de Mauricio Macri, puede ser Mauricio Macri o Mauricio Macri, digo yo. Porque viste que depende Claro, del día. depende del contexto, ¿no? Depende del día, parece que está a favor o en contra del gobierno. Bueno, es un equilibrio un poco complejo el que tiene Claro. que hacer, ¿no? Le están robando a su electorado, sus propios dirigentes, le rompen el bloque, ambos bloques. Sucede también lo mismo en las provincias, intentan persuadir a los gobernadores. Hubo mucho ruido también porque el bloque de Provincias Unidas, donde hay dirigentes del PRO, intentaron robarle también incluso ellos, robarle en el buen sentido, ¿no? Persuadirlos para que se pasen de filas y eso va desgastando. Hoy está completamente desangrado Mauricio Macri y lo poco que intenta hacer es, bueno, mantener el vínculo ahí medio conflictivo con Jorge para mantener su gran bastión, Claro. que todavía sigue siendo todavía la Ciudad de Buenos Claro. Aires. Ya que hablamos de la ciudad, ¿en qué lugar ponemos a Horacio Rodríguez Larreta? ¿En la foto de la tapa de la revista? ¿O con un signo de preguntas, ver si vuelve, si construye, tiene un bloque de 7 en la legislatura? Va a ser papá Ah, mira, de un varón. me perdí ese dato. ¿Te perdiste? Me perdí ese dato. Me quedé con Pero el ese, está chequeadísimo. con el Horacio Rodríguez Larreta cagándose de risa, festejando el día que, bueno, logró ingresar a la legislatura la noche de aquella elección desdoblada. Digo, no sé si tiene la posibilidad de volver al gobierno, pero que sin duda pueda hacer daño al PRO y a su enfrentamiento Sí. con Jorge Macri. Eso es así y me parece que hay muchos que lo quieren. Sí, un bloque de 7 tiene. Lo que dice él es que quiere volver a hacer la carrera política para volver a ser jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Lo que no va, parece que no va a insistir con eso que la ciudad tiene olor a pis, etcétera, ¿no? Bueno, y Jorge, pará, y Jorge Macri también va a ser papá. Jorge Macri ¿Serán también. amiguitos sus niños? Me estoy perdiendo un poco Te estás la perdiendo. novela de la vida de ambos, pero Pablo Lapuente. me arruinó la rosca, perdón. Pero no, pero hay que saber esas cosas también. Después vamos a ir con otros ganadores y otros perdedores del año, pero yo les pido, todos nuestros capítulos, los capítulos de esta novela están on demand. Los nuestros, Marcela Feudale, Leandro Ilia, Guada Regalsi con Piera, todos los equipos de Cíclico, para que mientras están tomando sol Claro. a una caipirosca, Para que nadie diga, Oh. mirá que no les avisamos, lo dijimos explícitamente, Sí. vinimos adelantando algunas Claro. cosas. es cíclico, nos van viendo. Además tuvimos hits, grandes hits. Por ejemplo, Daniel Montoya. Sí, ¿Te acordás del sí, el del sombrero. claro. En este El que me programa. elogió la campera de cuero, Ah, sí. me acuerdo. En este programa anticipó
exacto el número de la elección, el resultado electoral del 26 de octubre. Algunos decían, a este lo debe bancar la Casa Rosada, se lo chamulló Santiago Caputo. A contramano de la hegemonía de las grandes Sí, consultoras. sí. Después tuvimos otros hits. Yo les digo, busquen, por ejemplo, estoy mirando mi lista a ver a cuál. Ver. Bueno, el Machete. Sí, tengo Machete. Bueno, perdón para los hinchas de Racing, pero acá tenemos un amigo de Estudiantes que estuvo en Santiago del Estero, pero a los hinchas de Racing les tengo que decir que miren on demand al Turco García. Tremendo programa. La rompió. La rompió, ¿no? Sí, está bueno. Sí, nos emocionó. Habló de Maradona, porque fue candidato, fue uno de los candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Por acá pasaron gran parte de los candidatos de izquierda a derecha, casi todos, ¿eh? Hasta ex amigos de Javier Milei y amigos nuevos de Javier Milei. Sí, exacto. Ricardo López Murphy estuvo picante, pero no le alcanzó. No entró al Congreso. ¿Quién más? A ver. Esteban Paulón. Paulón también. Debutó, que trajo todos los carteles. Es verdad. Sí. ¿Sabes que él se los dejó acá? Me los llevé a mi casa y no se los devolví. No, Los tío, famosos carteles y las remeras. Sorteamos una remera ese día con una de las famosas frases de Esteban Paulón, que fue candidato en la ciudad, no entró, pero quería ahí como poner un mojón en la ciudad de Buenos Aires, sigue siendo diputado por la provincia de Santa Fe. Yamil Santoro. Yamil Santoro abrió una ventana en este programa. ¿Te acordás que nos tiró la... Sí, también. La onda de que venía la ola a favor de Dante Gebel? Es cierto, y que también tiene proyección, ¿no? Porque parece que está armando algo también para futuro. Bueno, ahora todos hablan de que Dante Gebel quiere ser candidato, lo anticipó acá Yamil Santoro. ¿Te acordás Daniel Lipovetsky? Ese estuvo picante, todavía me acuerdo. Todavía tengo Fíjate si estallado el celular de las reacciones del reel, ¿no? De Instagram. Tremendo. No, eso no lo voy a repetir. Tremendo. Y Pablo Servi, que yo debo confesar, vino acá como diputado y ahora es senador. Este programa trae suerte. Era diputado nacional por la provincia de Neuquén. Se sumó a la alianza con La Libertad Avanza. Fue en segundo lugar para senador. Y yo le dije, no es un riesgo, no va a entrar. Claro. Entró. 2 por La Libertad Avanza por la provincia de Neuquén. También tuvimos... Y nos enseñó, él es productor frutícola, ¿te acordás que nos enseñó la diferencia, una buena manzana? Búsquenlo. Defendió a este gobierno y defendió todas las políticas de este gobierno y todo lo que está ocurriendo. Y el traspaso, en ese momento era radical con peluca, ahora ya entró como... Está en un momento complicado, ¿no? Porque hay muchos que se estaban dando vuelta prácticamente, ¿no? Después de la derrota de la provincia de Buenos Aires, había muy pocos, la gran mayoría se escondían. Vino cuando nadie quería hablar. El otro también que lo hizo, y que fueron uno de los libertarios que se animó a sentarse con nosotros y venir a hablar, es también Alejandro Carrancio, ¿no? Un dirigente de la provincia de Buenos Aires, funcionario, hoy ya ocupando una banca de diputado nacional en el bloque libertario, y hay que decirlo, no se animó a decirlo de manera explícita en ese momento de campaña nacional donde la figura era, la cara de Milei. Están construyendo la candidatura de su jefe político más directo, que es Sebastián Pareja, ¿no? Que tiene ahí numerosos obstáculos para llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Competidores internos. Básicamente ese, Santilli, hay varios, pero se anota también. ¿Qué varios? ¿Quién más? Bueno, está Diego Santilli, Sebastián Pareja. ¿Guillermo Montenegro estará o no? Y Guillermo Montenegro también siempre quiere. Hay que preguntarle también a Cristian Ritondo, dice que no, pero mucho de su equipo... Y son una sociedad política, es cierto. Claro. Pero hay que recordar que en la última elección ambos intentaron también llegar, ¿eh? Sí, igual de esa lista hay uno menos. ¿Uno menos? ¿Por qué? Está escondido ahí atrás. Es cierto. Está escondido ahí atrás. Mirá. Mirá, ahí está, atrás tuyo. José Luis Espert. Por ahora, ¿no? Era el número puesto. Era un número puesto. Mirá cómo le allanó, cómo el escándalo de José Luis Espert, otro de los escándalos, le allanó el camino a Pareja. Otro más, perdón, me vino a la mente el nombre de otro dirigente más también, que está queriendo. ¿Quién? Que pasa primero de un municipio al Senado, del Senado aparentemente a un lugar clave
en el Ministerio de Seguridad. Diego Ah, Valenzuela, que amigo es- personal. Pero ya se tomó licencia en el Desde hace- Senado, el mismo día que juró. Exactamente, sí, está esperando la designación formal. Claro. Dicen que todo ese caminito, municipio de 3 de febrero, Senado, posiblemente el ingreso ya formal en la gestión dentro de la cartera Sí. de Monteoliva, sea todo un caminito para intentar llegar un poco más cómodo, más fortalecido Claro. a la gobernación, o al menos a la candidatura. Después vamos a hablar de los testimoniales, de los que están de licencia, de los que... Pero Sí. vamos a seguir Dale. analizando ahora lo que fue este año. Sí. Le queda un poquito así a este año, así que no hagan lío en los últimos días, les pido por favor, porque más de una vez hemos pasado fin de año, por favor les pido. Vamos a seguir analizando lo que pasó este año con alguien que sabe más que nosotros, Vamos. porque nosotros, viste, me olvidé de poner en silencio el celular. Ahí está, ahí lo pongo en silencio el celular. Porque también lo que tenemos que pensar es que ahora vamos a seguir hablando en un ratito sobre todo lo que fue este año, cómo le remontó Javier Milei y cómo ahora la está dando vuelta en el Congreso, con los gobernadores, con todo, ¿no? Este es un fin de ciclo, digo, termina el 2025, pero también terminan los 2 primeros años de gobierno de Javier Milei, la primera elección intermedia, que muchas veces los presidentes la pierden, y ahora viene... yo iba a decir la segunda etapa del gobierno, pero el estudio de ad hoc, donde es director Javier Correa, ¿cómo te va? están? ¿Cómo Buenas. andás? Gracias por invitarme, porque la verdad que me gusta mucho lo que hacen. Así que Ay, las gracias. felicito. La tercera etapa. ¿Por qué decís tercera y no segunda? Bueno, porque creo que el gobierno de Milei tuvo rápidamente etapas quemando, ¿no? Lo Ah. cual me parece que es un problema, no me parece que sea algo bueno. Me parece que si vemos el año 2024 con el año 2025, vemos claramente comportamientos distintos y profundamente distintos y opuestos. El 2024 nosotros en el informe lo llamamos la novedad. En el momento donde, digamos, si jugáramos al fútbol o cualquier deporte, es el control de la pelota. El control de la agenda pública, el control legislativo, Claro, el eso- control de la micro, la caída de la inflación. Sí. ¿Eso fue de diciembre del arranque hasta cuándo? Eso desde el arranque del gobierno, y nosotros vemos el primer indicio de cambio de etapa con Davos. ¿Se acuerdan del discurso de Davos? En donde nosotros detectamos, como vos contabas recién, analizamos mucho lo que es la conversación digital, que para nosotros es la primera sintomatología de algo. Cuando algo ocurre, en la conversación digital se nota muy rápido. Y en Davos detectamos en la consultora un movimiento distinto. Habían voces opositoras que estaban apagadas durante el 2024 que empezaron a sonar muy fuerte. Y empezaba el control ese de la pelota que decimos que es el control de la agenda. ¿De qué queremos hablar en esta entrevista? ¿De lo que yo quiero o de lo que vos querés? Bueno, eso es el juego de la política también. Claro. ¿Quién maneja la agenda? ¿Yo gobierno o mi oposición? Bueno, ahí empezó a manejar el control la oposición. Automáticamente vino Libra. ¿Pero por qué lo atás a Davos? Ahí fue el discurso que habló en contra de la homosexualidad, Exacto, que dijo que eran sí. degenerados y demás, ¿no? Que eran pedófilos. Porque fue... Y además habló en contra del auditorio que se quedaron todos... ¿Quién es? Porque no fue el Sí. primer discurso disruptivo y chocante y conflictivo de Sí. Milei, pero fue la primera vez que detectamos una reacción demasiado grande, Ah. no coordinada, pero muy masiva, Claro. en rechazo de ese discurso. Claro. Entonces empezamos a ver que esto siempre para nosotros como consultores que tratamos de analizar variables y muchas, empezamos a ver que esto no era solamente un discurso, sino evidentemente la no llegada de una promesa económica. Y se empezaban a combinar cosas. Hay un paper de una politóloga norteamericana, Hostetler se dice, que ella lo que analiza en 2008 ve y detecta que hay muchos gobiernos que no logran terminar su mandato, pero ya no hay dictaduras en América Latina. Entonces se dispone a estudiar qué es lo que pasa y analiza cómo se desafía la gobernabilidad de estas presidencias y establece 3 motivos principales. El descontento con la micro, el descontento con el bajo poder legislativo y sobre todo las causas de corrupción. Cuando esos 3 escenarios aparecen, esos gobiernos son desafiados. Algunos terminan, otros no, pero son desafiados. Milei empieza a recorrer un camino de baja capacidad de gobernabilidad. Eso es lo que produce en el 2024. Claro. Causas de corrupción ruidosas, pérdida de poder legislativo, vos lo mencionabas al principio en la conversación con Pablo, la dificultad en el Congreso,
y sobre todo baja percepción de estabilidad en la micro. Acordate, empezaron las corridas cambiarias, dudas Claro. sobre la capacidad de sostener la inflación, bueno, las Sí. corridas cambiarias antes del periodo electoral. Claro. Bueno, esa fue la segunda etapa que nosotros le llamamos Y descontrol. Caputo hablando todo el tiempo, yendo a carajo a decir no pasa nada. Sí, sí, sí. Hubo una construcción narrativa muy importante, ¿no? Porque hay que recordar también Sí. casi que queda bastante lejos, pero todo lo que tuvo que ver con el Pacto de Mayo, todo el acting Claro. de la puesta en escena. Pero ese se cayó después, ¿no? No, hubo Sí. 20 gobernadores que fueron a Sí, firmar, sí, pero después, efectivamente. digo, como que pasó un tiempo que no pasaba Exactamente, nada. y después lo recuperaron. retomaron Sí. a principios de este año, si no Claro. me equivoco, después de Pero marzo. en ese momento, una cuestión así. Claro, eso era la novedad. Ese era el bueno, proceso ¿no? de la novedad, Claro. donde los gobernadores te podían decir, y estos son charlas Claro, que uno entiendo. tiene, dice, Sí. nosotros nos vamos a enojar con el presidente después que se enoje la sociedad. Claro, La sociedad no se enojaba con el presidente. claro. Después empezaron a concadenar, porque todo tiene que ver con todo. Como digamos, Miguel me parece. Pichetto, ¿viste? Que al principio era dialoguista Claro. con Emilio Ponce de Más y después fueron. Bueno, muchos. Otros hicieron al revés. El mismo caso de Luis Juez, Sí. que en un momento, por conflictos que el propio gobierno generaba, Luis a Juez través- defendía a Victoria Villarruel. bueno, ¿Te acordás? y a través de su vocero, si en un momento terminó enojado, pues fue atacado él mismo. Claro. Sí, sí, sí. Y terminaba él mismo votando en contra del veto de discapacidad. Pero ¿se eso acuerdan? ya es. Mirá, yo estudié acá. Dice: etapa el descontrol. El descontrol. Ahí está. ¿Por qué el descontrol? Porque se pierde la capacidad de control de agenda, Claro. aparece lo de Davos, aparece Ah. lo de Libra, aparece la entrevista fallida con Jonathan Viale, y empiezan a aparecer todos los problemas. A partir de ahí empieza a aparecer la desconfianza del mercado, porque absolutamente, una frase que nunca se dijo, nadie dijo, es todo tiene que ver con todo, Claro. empieza a aparecer la desconfianza de los esquemas de poder y todos los resortes. Y aparecen las voces opositoras. Claro. Que por supuesto que están descoordinadas y eso todavía es algo que vemos, ahora vamos a ir a esta etapa, ¿no? Sí. Que es algo que vemos que es, acá hay un vacío, pero cuando la agenda no la controla el gobierno, empieza a haber necesidad y control de voces opositoras. Aparece el Garraham, aparece la universidad, aparecen los jubilados, aparece Davos, Libra, ni hablar los audios. Discapacitados, con mezclado Claro. la quita de recursos de discapacitados y las denuncias por la supuesta Por supuesto. coima. Entonces, masivamente en comunicación, cuando hay un segmento de la población que está diciendo algo, por más que no esté representado por un líder, pero sí están diciendo algo, los otros no tienen Claro. nada para decir. Espera, y ahí no dijimos expert, porque Y estaba no dijimos pensando Esper, que viene después. que ahí... Audios de donde- pañuelo primero. Claro, audio español. Pero después es cuando Axel Kicillof desdobla y gana. Es doble gana 7 de septiembre. Claro, es un pico. Y después... Ese 7 de septiembre provoca muchas cosas, algunas hipotéticas, otras comprobables. La más comprobable probablemente sea la fortaleza de los intendentes y la fortaleza del bastión del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Un dato que por ahí quedó subanalizado. Los bastiones de los dos espacios políticos están bien custodiados. 1.400.000 votos en los 10 municipios más importantes del conurbano tiene el peronismo, en 2017, en 2021 y en 2025. Y 6 millones de votos, bastión del peronismo, y 6 millones de votos en la franja central tiene Juntos por el Cambio o el PRO y La Libertad Avanza 2017, 2021 y 2025. Cuando Es decís franja central es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, desde Mendoza. Mendoza, claro. Exactamente. Bueno, que algunos, por ejemplo, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, algunos dicen, hasta que no entendamos a ese electorado de esa franja, no vamos a volver al gobierno. Bueno, volvieron al gobierno en 2019 sin ganar ahí. Claro. Con el voto, ¿se acuerdan que se formó la camiseta de Boca en la República Argentina? Sí, claro. Arriba todo azul, peronismo, abajo todo azul, Sí. peronismo, en la franja central Sí. amarillo. Es decir, son los bastiones. Mira, para ser esquemático, yo siempre digo lo mismo, la última elección de medio término son 9 millones de votos la Libertad Avanza, 7 millones de votos el PJ, casi en su base, Sí. su base, y 7 millones de votos a otros partidos, muchos provinciales y demás. La batalla del 2027 está en esos 7 millones de votos. ¿Cómo va a bascular eso hacia un lado o hacia el otro? Esa es la diferencia. Entonces el peronismo tiene que erigirse como una alternativa que sea capaz de seducir por afuera de su núcleo. Claro. Hoy la Libertad Avanza solamente sosteniendo un núcleo del 40%, que es bastante sólido en la Argentina también. 2017, 2021, 2025, al 89 también lo encontrás. El famoso antiperonismo es bastante sólido en la Argentina. Claro. Si no tenés competencia del otro lado, ganás. Entonces, ¿cómo perdés? Y bueno, si del otro lado logran representar. Lo de Dante Gebel que ustedes mencionaban,
me parece que es sintomatología de un hueco que nadie está llenando, Claro. ¿no? Digamos, porque Claro. para que hablemos de algo que está apareciendo de esa manera, de una forma bastante artificial, puede ser competitiva, no digo que no, digo artificial. Bueno, evidentemente hay un vacío que no se está llenando, ¿no? Claro. Sí, sí, hay que ver también, ¿no? Que en algún momento han utilizado a personajes, no sé si es puntualmente Goebbels u otros, para robarlo, intentar dividir ese voto de la derecha, ¿no? Creo que puede ser parte también de una estrategia, no sé si del peronismo o de algún sector, de quedarse con parte del voto de Milei. Bueno, todavía no queda claro lo que llamamos en comunicación el posicionamiento, si querés político o posicionamiento Sí. público de Goebbels para ver a dónde va a ir, ¿no? Digamos, Claro. lo mismo de Provincias Unidas. Si uno mira y analiza el discurso de los dirigentes de Provincias Unidas, pareciera que es un posicionamiento. Si estuviésemos en la góndola, pareciera un producto mucho más del centro hacia la derecha que del centro hacia la izquierda. Bueno, hay que ver de Dante Gebel, o quien sea que aparezca, digo Dante Gebel porque es Sí, como el sí. comentario del Sí, sí, momento, sí. ¿no? Quien sea que aparezca es qué capacidad tenés vos de representar del centro a la izquierda. Creo que en ese sentido Kicillof tiene varios problemas. Cuando comenzó el gobierno lo decían y a nosotros nos parecía un poco ciencia ficción como gran objetivo para lo que era el 2027. Los estrategas de la Libertad Avanza, puntualmente Santiago Caputo y su equipo decían hay que construir del centro para la derecha absolutamente todo. Uno se preguntaba cómo lo iban a hacer con el discurso tan disruptivo y prácticamente que atacaba a ese sector de Javier Milei, y lo fueron construyendo, parece. Bueno, ellos fueron del extremo hacia el centro, digamos, podemos discutir si hacia el quedándose centro. con ambos, ¿no? Quedándose Pareciera. con ambos, quedó muy claro en la última elección que la gran incógnita, si vos me preguntás a mí qué es lo que te sorprendió de esa elección de medio término nacional, no el resultado del peronismo, eso la verdad que no nos sorprendió a nosotros Sí. en la consultora y en el análisis, sí nos sorprendió que la Libertad Avanza sea capaz de quedarse con todo ese espacio antiperonista. Y se quedó con todo. Y vos ves Córdoba y se quedó con todo. Y ves Ciudad de Buenos Aires y ves Provincia de Buenos Aires y se quedó con toda esa franja. Acta de defunción para Mauricio Macri, el PRO, ¿qué le queda? ¿No? Porque en algún momento era ese electorado que apostaba por el PRO, e incluso también con muchos gobernadores que fueron electos por el Partido Justicialista y son aliados, digo, Jaldo, Jalil, hay muchos dirigentes caciques históricos del peronismo que están jugando con la Casa Rosada. Sí, y que en un momento dejaron de jugar Sí. con la Casa Rosada y ahora volvieron, Claro. ¿no? Digamos, lo que te determina los resultados. Mirá, Pablo, tocás un tema para mí apasionante para entender qué es lo que nos pasa, y uno es el de los liderazgos. Yo te pregunto, Mauricio Macri, ¿a qué convocaba a sus propios dirigentes? Una persona como líder que te decía yo no quiero ser candidato. Vos imaginate todo lo que son los espacios Claro. hacia abajo de un líder que no te convoca hacia ningún lugar. Claro. Entonces, obviamente que eso va a Claro. determinar ciertos corrimientos hacia lugares donde uno lo que busca es un espacio de Obvio. poder. Para lo bueno y para lo malo, pero buscas espacio de poder. Milei tiene, quieras o no, un liderazgo determinado. Gobierna Argentina y tiene una agenda clara. Hoy en la Argentina, en lo que es este final de año, estamos hablando de reforma educativa, de reforma laboral, y el espacio peronista critica lo que viene, pero nunca puso esa agenda sobre la Claro. mesa. Entonces, y ahí hay No, y liderazgo. de hecho, las propuestas, dicen que tienen propuestas, pero cuentan, no es que hay un proyecto de ley que decís, vamos con este proyecto. Y además el proyecto que presentan es tan distinto. Vos decís, es la grieta y el que tenga los votitos del medio ya está. Yo creo, Inclina- yo creo en realidad que acá tenemos un problema de la oposición. Me hace acordar a la Ah, sí. época Ahora te iba a preguntar Néstor y de algo. Cristina, Sí. donde el problema era una oposición. Digamos, Débil. era claro, digamos, vos tenés una oposición que no exige Claro. a un gobierno determinadas cosas, ¿no? El resultado electoral de la provincia de Buenos Aires probablemente le haya hecho reflexionar algo al gobierno nacional, Claro. no mucho más. Pero tenés una oposición que no configura una alternativa real, Claro. no tiene un programa, y además, como me dijo un dirigente la otra vez, me dice, del peronismo planteaba, tenemos que ofrecer una alternativa sin ojos en la nuca. Claro. Y yo creo que la sociedad está esperando algo. Vos no Lo podés de la nueva reivindicar- canción de Kicillof. Y algo así, Sí. o de Kicillof o de quien sea, pero Sí. bueno, podés reivindicar en esta sociedad que tiene un montón de características, sobre todo de segregación, aldeas determinadas, sociales, por edad y hasta por clase social, ¿no? Vos no podés no ofrecerle una alternativa o ofrecer una alternativa mirando hacia atrás. Claro. Hablando de oposición, te voy a tirar nombres y preguntas. ¿Le puso finalmente el último clavo al cajón del kirchnerismo? Pienso en Cristina como líder, o de Máximo Kirchner, o de los dirigentes más
radicalizados del kirchnerismo. Mira, te contesto de dos maneras. La primera, creo que si eso ocurre, no sé si ocurrió. Si eso ocurre, ¿qué quiere decir? Que deja de ser una alternativa potente en la Argentina. No creo que haya sido porque Milei fuera. Me parece que tiene que ver con un proceso de desgaste total, y en ese proceso de desgaste total, no solamente la Argentina no crece desde el 2011, esto es un dato de la realidad. Claro. El último gobierno de Cristina inició el proceso de decadencia de la Argentina en el cual hoy estamos, y del cual Milei es hijo. Milei es desde mi punto de vista, es un síntoma de esa decadencia que nunca terminó de ocurrir. Y el segundo es, bueno, me parece que habrá que ver si eso de verdad ocurre. Yo creo que naturalmente el kirchnerismo ha perdido potencia. Primero, porque todavía revive lo del pasado. Uno ve los posteos de los principales dirigentes y reivindican lo de Néstor y lo del FMI, lo del 2015 que ganó Cristina, además. Bueno, me parece que eso no es sexy para una población, no para los fanáticos, ¿no? Pero vos no ganas una elección con los tuyos. En algún momento yo me acuerdo un discurso de Cristina en la UMED, antes de Milei, cuando estuvo con Pedro Rosenblatt, con un pizarrón. Era vicepresidenta todavía. Claro. Con Trota en su momento. Con Trot, ¿No? eso fue en La Plata. Okay. Que mostraba, bueno, pero puede ser que haya estado también, pero que mostraba y le hablaba a los jóvenes, y que mostraba los números, que decía que para que no haya déficit, todo lo que iba a recortar la motosierra de Milei. Pero ella hablaba, por ejemplo, decía, si una madre lleva a sus chicos, un padre lleva a sus chicos al colegio y le hacemos paro, hay que repensar muchas cosas. También ella veía que tenía que haber una nueva canción, digamos. Ella en un momento reivindicaba el déficit fiscal, siendo vicepresidenta. Sí, también, sí. Cuando, por ejemplo, al ministro de Economía no le permitía o no lo dejaban segmentar tarifas, digamos, y planteaba en discursos, en esos discursos donde hablaba siempre de universidades, planteaba que no es ningún problema para muchos países lo que es el déficit, ¿no? Claro. Lo que sí también es verdad que fue la primera en darse cuenta que la parte social iba por otro lado, y empezó a establecer como un discurso donde el ordenamiento macroeconómico era válido. Claro. Bueno, ahí hay mucho de que el peronismo tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Sigue de nuevo, a mí me da la sensación de el que hace gimnasia sabe que para crecer un músculo debe romperse. Y el peronismo dejó de romper cosas, y en el buen sentido lo digo. Dejó de pelearse o con sindicatos, o con la calle, o con empresarios, o establecer agendas disruptivas. Bueno, dejó de rebelarse. Fue statu quo, esto está muy dicho igual, ¿no? No es que es un concepto muy original, pero creo que el peronismo le pasó eso. Se avejentó y hoy todavía no presenta novedad. Y creo que es el desafío de Milei. Y Kicillof puede ser novedad, porque además ahí tendría que romper con el karma de que no hay gobernador bonaerense que sea presidente, ¿no? Claro. Sí, Le digo a él, lo miro a él porque es bonaerense. Es un dato de la realidad, vos lo sabés muy bien, y probablemente tenga que ver con la dificultad de gobernar la provincia de Buenos Aires y poder mostrar gestión exitosa, ¿no? Una provincia tan complicada. Mirá, yo lo que te diría es que Kicillof necesita hacer novedad. ¿Cómo hace para hacer novedad? Bueno, por Tiene empezar, que romper con Cristina, porque él... Bueno, no solamente te diría. Es y no es. Entonces, como me dijo alguien una vez, yo hago estas menciones para que no son choreos míos, ¿viste? Pero digamos, me gusta la idea de solo un esquimal distingue 50 tonos de blanco. Para la sociedad, Kicillof es kirchnerista. Claro, por eso. Y por ahí los dirigentes políticos dicen, bueno, pero mirá que se le plantó y desdobló. No, pero los digamos, kirchneristas duros dicen, no, este no es más nuestro. Y entonces digo, ¿de dónde saca apoyo? Pero vos tenés que seducir a la persona que está saliendo ahora afuera, tiene que buscar a sus chicos al colegio, el pibe se llevó materia, no le alcanza la plata, y ese no sabe que se peleó con Cristina porque desdobló. O sea, vos tenés que ofrecer una alternativa real, tenés que ofrecer un discurso novedoso. Y lo que me parece que Kicillof o el peronismo no tienen es una agenda novedosa. Y ahí pero tampoco pareciera que convence a los propios, digo, el movimiento Derecho al Futuro. ¿Hay alguno de ese grupo que no sea funcionario, dirigente, intendente? No hay, me parece, no me pareciera una base como en su momento sí lo tuvo. Digo, pensando en el primer Néstor Kirchner del 2003 que se juntaba, no sé, con Julio Pereira o Musi a construir de las bases, creo que también quizás le falte eso, ¿no? Algo de territorialidad real, más allá de lo que pueda bancar con los fierros de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay algo de cierto vínculo con muchos intendentes, y que creo que no es menor. De nuevo, me parece que falta la parte en la que vos salís
de tu revuelta política. Claro. Miren, ahí lo que estás viendo, Analía, son los informes que hacemos nosotros Sí. en la consultora de la conversación digital. Vos analizás la conversación digital de Milei versus la de Kicillof y Milei habla solo. O sea, Claro. se habla de Milei, Sí. no se habla de Kicillof. Y cuando vas y haces un doble clic en Kicillof para ver qué se habla, es todo conversación politizada. Claro, dice conversación negativa y altamente politizada. Bueno, o sea, cuando se habla de Kicillof, se habla en general mal, pero además acá el dato es que es puramente politizada, se habla poquito, se habla mal y todo Sí, politizado. politizado y también con una agenda pareciera, ¿no? Muy excesivamente, no sé si decirlo municipalista, bonaerense, digo, hablando de el cordón cuneta de no sé qué distrito donde le cortaban los fondos, que debe ser un problema para ese distrito, pero no un contraste de programas, ¿no? Que pareciera no tener un programa concreto para contrastar con Milei. No pareciera un líder nacional Claro. que venga a conglomerar o a representar todo Sí. ese descontento que existe con Javier Milei. Lo intentó Claro. repartiendo patrullero, una cosa así, ¿no? Que no le salió muy bien. Bueno, pero por eso, digamos, finalmente vos debés Bueno, convencer. pero depende, porque si mirás hasta septiembre le fue bien. Le repartiendo patrulleros a los Sí. gobernadores aliados, bueno, debería a los volver. intendentes, digo. No, también ¿no? Se juntó con, anduvo ahí en el medio de alguna crisis. Bueno, llevando- apoyaron y a Ignacio Bueno, Torres. exacto. Sí. Ojo, que por atrás algunos hablan. Vos sabés bien que Ojo ahí. a público politizado Sí. le estás hablando a un público que ya tiene Claro. su voto definido. Claro, Esa es la sí. regla, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que nosotros charlamos que la gente, que el que está haciendo las compras. Por supuesto, No, y está bien. No se porque, escuchan los politizados igual. Claro, ¿eh? también, ¿no? Escuchen los políticos. Sí, sí, ¿no? Y está bien y tiene parte del análisis. A mí me pasa lo mismo. Lo que digo es, a la hora de hacer política y de querer ganar una elección nacional, hay algo que está faltando. Claro. Y ahí te hago una pregunta. ¿Y Provincias Unidas? Porque encima, digo, así como Axel Kicillof tiene el Vivo. problema con el kirchnerismo, Provincias Unidas, ¿son amigos de Milei? ¿No son amigos? Ganaron, no sé, Puyaro pudo reformar la Constitución, pero después perdió la otra elección. El radicalismo está ahí, qué sé yo, es una mezcla, porque son radicales, pero hay socialistas, pero hay, Hay del PRO. peronistas, pero hay del PRO. Bueno, yo Pero hay te del PRO que por ahí hay uno del PRO que ayudó a escribir la ley de reforma laboral. Claro, la con angosta avenida Casa del medio. Rosada. A Puyaro, que obviamente son 5 gobernadores, y Puyaro es uno de los más importantes por el distrito que maneja, le preguntaron cuál era el límite. Y entre todos los límites que uno podría elegir para dar esa respuesta, eligió el del kirchnerismo. Claro, Eso desde mi punto de vista marca posicionamiento. Estás desde el otro lado. del otro lado. Que está Claro. perfecto. Lo que quiero decir es, bueno, y en colaboración en el No, Congreso, o sea, del Fenómeno, medio, pero que alguien le avise del- que no gobierna el kirchnerismo. Claro. ¿No? Porque ¿a dónde? Está del si medio- quiere gobernar otra provincia y ampliarse Claro. Santa Fe a Buenos Aires, fenómeno. Si querés llegar a la Casa Rosada, me parece, hermano, que no, tenés pero que... está perfecto, Pablo. Lo que creo que, independientemente que estoy de acuerdo con vos, lo que él está diciendo en ese momento Sí. es: yo vengo a representar, si querés no lo dice tan brutalmente, es al antiperonismo o al Ok, no está peronismo bien. de la Argentina. Bien. Yo vengo a hacer esto, de este lado no voy a estar nunca. Goebbels todavía está ahí, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno ve la góndola, dice, bueno, acá está el peronismo, acá está el mileísmo o el PRO, bueno, el nuevo, ¿a dónde se ubica? Bueno, hay unos que se ubican acá, otros que se ubican acá. Después se van acomodando las Claro. piezas y demás. Entonces, me parece que desde ese lado hay que ver cómo se comporta en el Congreso, y después yo creo que hay un error de ansiedad, que es Claro, todos queremos. presentar candidaturas ante un proceso Claro. electoral polarizado y nacional. Claro. Porque yo creo que a Nacho Torres le iría mucho mejor en una elección donde él ponga su nombre que en lo que le fue ahora. O sea, no es representativo que ahora haya salido tercero Claro. con la imagen que tiene Torres en su Claro. provincia. La última pregunta Sí. de este último programa del año es: ¿qué viene para el 2026 para Milei? Y según ese 2026, ¿hay 2027 para Milei? Bueno, falta muchísimo. Yo lo que pienso y lo que analizo con mayor atención es: hay un fortalecimiento total en el control de la agenda pública, fortalecimiento total en el Congreso, y si nosotros nos hubiésemos dormido una siesta en diciembre del año pasado y nos despertamos ahora, todo pareciera coherente. El problema es que durante el año tuvimos Es bueno lío, eso. Así quedamos. no quiero decir una mala palabra. Entonces, vos me preguntás a mí, bueno, están todas las condiciones dadas para que logre coordinarse una gobernabilidad, que es la capacidad de llevar adelante un gobierno con cierto consenso, que primero es político. Claro. Y eso te lleva a la macro y te lleva a la micro. ¿Cuál es el riesgo que tiene? El mismo riesgo que tuvo siempre: tropezarse solo, porque camina con los cordones desatados, digamos, porque juega solo, porque se pelean ellos mismos y demás. Y ahí es donde tiene un principal problema. Vos analizás los grandes problemas que tuvo Milei, grandes en serio, que tuvo el año pasado. Tuvo
dos salvatajes, el electoral y el de Estados Unidos. Ah, sí, el Los otro grandes personaje. problemas. Cuando vos ves esos problemas, son en general errores propios. Claro. Entonces, me parece que ahí está el problema que tiene esta conducción política. Javier Correa, gracias, Gracias por acompañarnos. por venir. Muy bueno. Gracias. Claro, hablábamos de la segunda etapa y Javier nos dice, no, es la tercera la que viene, ¿no? Fuimos tirando ahí varios... Trump es el otro personaje del año. Sí, sin Pablo. duda. Trump, creo Acá que la... está atrás, lo estás tapando. ¿Dónde? A ver, ahí está. Mira. Está no, perdón. Mira. Ahí estamos. Hola, Donald. Está señalando a Donald. Star, ¿no? José Luis ¿Y a parece. Lilia la mostramos? Porque es la gran defensora, tiene un rol cada vez más. Ahí está. No. Que no vino, no quiso venir. La invitamos. Mira, ahí está. Hola, Lilia. Está enojada con algunos que le dicen cosas feas. Qué quilombo que arma en el Congreso. Pero Sí. bueno, yo le reconozco que es un soldado de Milei. Sí. Y de Karina Milei. Sí, es una de las principales, leales. Anti-villarruelines. A mí me ha tocado verla en muchas de las recorridas que hizo Sí. Milei durante la campaña, paseando como si fuera un militante más. No, Sí, no era sí, que, se mezcla entre la gente, Exacto, va. no es que bajaba de un auto oficial como lo hacían los candidatos, muchos funcionarios. No vamos a andar al frente alguno, cada uno va como puede. Alguno va en bondi, otro va con auto oficial y no sé cuántas custodias. Pero ella no, ella llegaba y recorría, Sí, claro. fotos, besos, abrazos. Y tenía un entusiasmo militante que muchos fueron perdiendo en el camino y que ella lo sostuvo, creo, durante Claro. todo el transcurso No, de la derrota al triunfo. Además está full en las redes sociales, ¿viste? Full, está atenta a todo. Pero, así como ella es picante, Javier Milei también, nosotros tuvimos acá hace 2 semanas nada más, a Ricardo Alfonsín, que fue Sí. candidato, que hizo una campaña divertida, austera en la provincia de Buenos Aires, tampoco le alcanzó, no le alcanzó al radicalismo. Nosotros tuvimos, o sea, no le trajimos suerte a todos. Alfonsín igual vino después de ser candidato, vino para recordar el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Así Humanos, es. vino el 9 de diciembre, el día que era el recordatorio el aniversario de la sentencia del juicio a la Junta. Exactamente. ¿No? Bueno, estuvo picante también, ignorando algunas cosas de Milei, fingiendo demencia. Sí, Porque y él no había reivindicando una hecho- agenda sí. importante, ¿no? Que estaba Sí. bastante vapuleada, que es importante cada tanto volver a recordar que es importante Sí, también. búsquenlo, porque también estuvo acá Florencio Randazzo. Que Florencio Randazzo está en Provincias Unidas, tuvieron otro nombre en la provincia. Fueron Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y una parte importante del radicalismo juntos. El otro día me decía un radical, Sí. sacamos menos que burlando. Toda esa gente junta, menos que burlando. Después estuvo, ¿te acordás cuando vino Fernando Gray, intendente de Esteban También. Echeverría? Que Todo estuvo- picante, ese también. que se pidió un duelo, quería un duelo acá encíclico con Máximo Kirchner. Dijo, Sí. tráiganlo acá a ver si les responde algo de lo que él decía, ¿no? Que después de ahí hubo una foto, no sé si recuerdo bien, con representante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿No? Anduvo La semana pasada, decís. Carly Bianco Sí, en un homenaje a Dorrego, y Ojo con esa Fernando foto. Gray, exacto. ¿no? Porque, a Para ver, seguir. son todos, digamos, adversarios de Máximo Kirchner, para decir algo. ¿Hay playa? Yo digo, hay 2027, ¿hay playa para Cada uno creo que va a hacer la suya, pero al menos no está el veto o la prohibición de salir del país que creo que estuvo durante gran parte de Claro. los 2 primeros años, ¿no? El año pasado le dieron permiso a Patricia Bullrich, que le había prometido a sus nietos mellizos Exacto. llevarlos a Disney cuando terminaran el colegio, y los llevó. Fueron algunos pocos de forma clandestina, también a Nueva York y a Miami. Ah, Pasó mucho tiempo, no sé si expiró o no, pero bueno, no sé si mencionarlos ahora. Mm, De todos modos, para muchos creo que va a ser complicado por esto también, ¿no? Que la agenda legislativa va a ser muy Claro. fuerte también para el 2026. Hay que ver también si vuelven, está previsto que así sea, el llamado a extraordinarias para febrero. Y desde marzo también arranca todo una serie de nuevas reformas y proyectos en el Congreso que hay que ver sí. que posiblemente no se puedan ir. Dicen que los funcionarios o los dirigentes de la oposición, que se van a tomar unos poquitos días de vacaciones, dicen que en esos días se llevan el celular o la compu porque van a ver on demand, es cíclico. Que claro, se enganchan Porque ahí. se perdieron algunos capítulos del año, entonces unos van a ver a Marcela Feudale, otros como Lilia Lemoyne no, otros nos van a ver a nosotros. A Leandro Renú, son las entrevistas de Leandro Renú, Golazo. golazo, todas distintas, profundas. Otro gran quilmeño.
Ah, es quilmeño, tenés razón. Sí. Quilmeño, pero él es bostero. Sí, yo no tengo una preferencia tan explícita como él, pero Bueno. por Pará, quilmeño. Hablando de quilmeños, otro hecho del año. ¿Cuál? La paternidad de Pablo Lapuente Escobar. Sí, muchas gracias. Hay un pequeño Lapuente Escobar, ¿no? Sí, Bueno, Lapuente Escobar. o es solo Lapuente. Octavio Luis Lapuente Cao. Ah, el apellido de la madre. el Escobar lo perdimos. Bueno, por acá pasaron muchos de los candidatos que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que tuvo la provincia, de distintos. Tratamos de mostrar una imagen plural. Si nos miren, háganos el control de gestión en Es Cíclico y van a ver que pasaron, no sé, Hernán Reyes, que tampoco le alcanzó para llegar a la legislatura a ser diputado nacional, perdón, él venía de la legislatura de la ciudad. Sí. Tuvimos analistas de distintas generaciones. Ignacio Zuleta, que fue número 1 en ámbito financiero y hoy escribe en Clarín. Estuvo también Gustavo Córdoba, estuvo Gabriel Solano por la izquierda, Manuel Zunino, un joven que además es vecino acá nuestro. Bueno, muchas figuras muy interesantes que pasaron por este programa. Del PRO también. Del PRO también. Javier Sánchez Rapp. No pronuncié la segunda parte de su apellido porque estaba complicado, pero también vino. Sí, que es de Ritondo. Exactamente, del esquema de Ritondo. Claro, bueno, sí, responde a él y es parte, sí. Bueno, del esquema hoy pro-libertario. Sí. Yo te quería preguntar algo, porque así como que lo pasamos y te estuve leyendo, yo te leo siempre atentamente, y creo que fue la semana pasada. En Twitter? En Twitter y en notas te leo. Okay. Pero algunas cosas no las pones en notas y algunas cosas no están en Twitter, en X. Creo que la semana pasada, porque Verónica Magario, que es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, había sido electa diputada nacional. Exactamente, se presentó por la tercera sección electoral. Sí. Y la semana pasada renunció. Exactamente, renunció por presión también interna, ¿no? Eso te iba a preguntar. Ella como vicegobernadora es la que preside el Senado de la provincia de Buenos Aires. Primero habían jurado, ¿no? Los legisladores, hubo una sesión preparatoria y ella como titular del Senado no había ni pedido licencia ni renunciado a la banca que había ganado en la elección de septiembre. Claro, como Juan Schiaretti, que no asumió a nivel nacional porque lo intervinieron quirúrgicamente y tiene 2 meses de reposo, entonces no asumió, no pidió licencia, el lugar está vacante, digamos. Exactamente, vacante. Esto en el medio de una disputa interna en la Cámpora o Cristina versus Axel Kicillof por intentar tomar el control del igual legislativo. Ya renunció y así que bueno. Pero, sí, a lo que yo iba, ¿hubo testimoniales o no hubo testimoniales? Porque hay algunos que asumieron. Mario Illa asumió. Mario Villa asumió, exactamente, sí. Mayra Mendoza también asumió. Leonardini, que se postuló en Malvinas Argentinas para concejal, no asumió. Pero él había dicho que era testimonial. Pero podemos pasar a otros espacios políticos también. También. Porque está Manuel Adorni. Eso te iba a decir. ¿Manuel Adorni fue testimonial o no fue testimonial? Bueno, hacen una vuelta y media narrativa un poco compleja. En rigor, sí fue testimonial, digamos. Claro. Él se presentó como candidato a legislador, no termina asumiendo, pero había como una suerte de cláusula del carinismo, está la posibilidad de que uno asuma si lo llamaban a un rol superior al que había sido electo. Porque eso yo te lo había leído más o menos en el verano pasado, mira, que si era candidato, por ahí no subía. Santilli, ¿fue testimonial o no fue testimonial? No, le puso el cuerpo, otro de los... ¿Ganó o no ganó? ¿Se le pasó la estrella o no? Y bueno, es el principal anotado para la gobernación bonaerense, ¿no? Tuvo que reemplazar a Espert a último momento. Después... A medias, también hay que decirlo, ¿no? Porque el triunfo fue... aún mayor, ¿no? Porque en la boleta estaba la cara de Espert. La cara de Espert, sí. Y era Santilli el candidato. Gabriel Catopodis y Diego Valenzuela, yo digo, se neutralizan porque ninguno de los dos asumieron y pidieron licencia. Sí. En la legislatura bonaerense, Catopodis para seguir como ministro de Obra Pública y Valenzuela, como vos decías, de licencia en el municipio y a un cargo nacional. Exacto, doble licencia Valenzuela. La que cumplió, así como Mayra Mendoza o como Mario Illa, Silvia Los Penato, en la ciudad de Buenos Aires. También por un poco de presión interna, eso ¿no? Me parece. Te iba a decir. Nada es como parece, nada claro, es porque sí. En principio hubo una reunión, ya lo contamos acá cuando pasó, que se levantó bastante enojada en una convención, no en una convención, en un consejo nacional del PRO ahí en la calle Balcarce diciendo, no, yo me quedo. Yo te digo, en a el ver, Congreso. En la imagen estoy viendo a Esper, yo me tendría que haber puesto a Lilia Lemoyne acá al lado mío. Tráemela. Mira, tráemela acá, la voy a sentar acá, a Lilia. Acá está, para hacer el stop.
¿Me hago el stop con Lilia? Hola, Lilia. Porque ella dice que mira, hola, que le arruina la foto a la gente. Yo la voy a hacer. Aparte está linda en esta, ¿eh? Mira, ahí está. Hola, Lilia. Porque eso es una de las ganadoras de este año. Le arruinó la foto a muchos. Eso no se hace, Lilia. No se le arruina la foto a los dirigentes. Que no hayas tenido primera comunión con fotos lindas, algo debe haber habido. Vamos a hacer un stop. Vamos a hacer un stop antes de que termine este primer ciclo de un juego argento. Bueno, y este fin de año nos encuentra a los periodistas trabajando intensamente porque hay una agenda muy potente en el Congreso de la Nación con todos temas, algunos polémicos, como la reforma laboral, que va a ser una reforma laboral express, con algunos proyectos a medida para conquistar gobernadores, como la ley de los glaciares, para que puedan avanzar en proyectos de minería, y el presupuesto 2026, ¿no? Por primera vez el presidente de la Nación está dispuesto a tener un presupuesto y no a prorrogar. Ya 3 años, y además Donald Trump se lo dijo, lo ayudó, otro gran ganador del año. Bueno, no ganador, pero él dice que Milei ganó gracias a que Estados Unidos ayudó a nuestro país, ¿no? Y a Scott Bessent y todo lo demás. No olvidemos que fue fundamental cuando la gente iba a votar la palabra de Donald Trump, la reunión que días previos a la elección del 26 de octubre tuvieron Donald Trump y su equipo con Javier Milei y su equipo. Esa foto fue fundamental y los dólares, el valor del dólar, la inflación pesaron. Yo creo que más el dólar que la inflación, porque en este país siempre nos asusta el billete verde. Bueno, les asusta a muchos, a los gobernadores y a muchos más los asusta no poder pagar aguinaldos o no tener o la caída del consumo y la caída de la coparticipación y la caída de recursos. ¿Es eso o es el miedo a que el electorado esté con Javier Milei lo que hace que muchos se olviden de quiénes son o de dónde vienen y apoyen ciegamente al presidente de la Nación? Digo, porque no está mal ir por leyes nuevas, pero quizás sería bueno discutir y corregir algunas cosas y no ir ciegamente o que se imponga algo por temor o por necesidad. Digo esto porque a fin de año empezaron a aparecer los ATN. No había plata y de pronto 20.000 acá, 23.000 allá. Cuando la Nación le debe a muchas provincias, por ejemplo, la plata para las cajas de jubilaciones. La semana pasada, por fallo de la Corte, a La Pampa le tuvieron que empezar a pagar una deuda muy importante. Los pampeanos dicen, no es un toma y daca, esta era plata nuestra que nos debían. Cuento todo esto porque nada es ingenuo, nada es al azar. Y cuento todo esto también porque siempre tenemos que estar, como digo yo, bien informados. A mí hay algo que me asusta porque algunos periodistas ni siquiera chequean, pero muchos periodistas trabajamos y buscamos información con responsabilidad. Y después hacemos encuestas en la calle y mucha gente no sabe ni qué se vota en el Congreso. No saben ni que hay una reforma laboral. Entonces digo, esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. No solamente criticar al gobierno de turno, estar informados también y saber qué está pasando y qué nos están haciendo. Yo sé que están enojados, que la están pasando mal, que estamos llegando a un fin de año acogotados, que hay gente a la que la plata no le alcanza, que hay gente que se quedó sin laburo. Pero exijámosles a nuestros dirigentes, exijámosles. Ahora, por ahí finjamos demencia unos días, son las fiestas, brindamos, abracémonos con nuestra familia, veamos lo que sí tenemos, pero el año que viene juntemos mucha fuerza y hagamos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Bueno, no les digo más lo que tienen que hacer. Pablo. Brindis, abrazo. Sí. Gracias, chicos, a todos. Gracias, Chinchín. Abrácense, quiéranse mucho. De verdad,
miren lo que tienen. Porque a veces no tenés nada, pero tenés mucho más que lo que algunos tienen o creen tener, ¿no? Sí, sí, sí. Para darle para adelante también, posiblemente para sentarse, abrazar a la Sí. familia, estar en encuentro, que creo que también faltó mucho de eso, ¿no? Cercanía, empatía, solidaridad y verlo Esto- para el año que viene. Esto está bien, nos miran a nosotros, pero saben que también mirémonos unos a otros, porque también, como decimos a veces, sería bueno que los dirigentes políticos también nos miren a nosotros. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias por todo. Hasta el año próximo. Que la pasen bien.